martes. Llega un momento importante de la semana para abrir el libro de los misterios. Hoy en Leyendas del Misterio vamos a irnos hasta el castillo de Orihuela. La información que tiene Pedro Amorós es algo increíble, que vais a poder escuchar aquí, pero también vais a poder ver un amplio reportaje a través del canal de YouTube de Pedro Amorós, que es Aventura del Misterio. Lo que traemos hoy, os prometo que es algo increíble. Antes, lo vamos a escuchar en la voz de uno de los mejores investigadores del mundo del misterio. Es periodista de investigación, es científico, es escritor y, como siempre digo, es un tío súper alucinante de poder conocer. Pedro Amorós, bienvenido a Leyendas del Misterio, ¿cómo estás? Bien hallado, encantadísimo de nuevo de estar aquí en una nueva aventura de estas Leyendas del Misterio, que sin duda alguna para mí es sensacional estar contigo y con todos los oyentes, claro que sí. Pedro, ¿qué pasa en el castillo de Orihuela? ¿Qué tiene, qué encierra entre sus paredes, qué guarda entre sus habitáculos tan importante y que tan impactado estás? Bueno, realmente es la última investigación que hemos hecho en Aventura del Misterio en YouTube, junto con nuestra querida Marta Ruiz de Rojales Misterioso, que siempre le enviamos un cariñoso saludo y un besito, que bueno, ella está muy especializada dentro de lo que es el sector de la radiestesia y la teleradiestesia, algo de lo que hablaremos en profundidad otro día, pero que, bueno, esto nos ha servido para detectar a través de esos péndulos de radiestesia que Marta, bueno, pues estudia, trabaja, utiliza, e incluso con las propias varillas de Zahorí, las propias varillas radiestésicas, marcar puntos interesantes, puntos calientes en un lugar para poder investigar, ¿no? El castillo de Orihuela, huelga presentarlo. Estamos hablando de la Vega Baja alicantina, que es una de las poblaciones más increíbles desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista mediático, a través del tiempo. Y lo digo con conocimiento de causa, porque fíjate que tenemos referencias que desde el 223 a.C., el general cartaginés Asdrúbal, bueno, pues ya conformó una atalaya defensiva en lo alto de lo que hoy es Orihuela, estableciendo así uno de los puntos de vigilancia para toda esta comarca que a él le enamoró. De hecho, incluso su propio sobrino, Aníbal, e incluso Almílcar Barca, que nos meteremos con él dentro de muy poquito, pues para narrar el tema de la historia de la Dama de Elche, que es maravilloso, es un tema verdaderamente maravilloso. Bueno, pues tiene una correlación muy importante en esos momentos cartagineses que dan pasos a los íberos, que luego dan pasos evidentemente a los romanos, que se confrontan con los cartagineses, incluso el propio, no sé si lo sabías, César romano, el propio César, estuvo por estas tierras concretamente, y bueno, pues él estaba enamorado de la Vega Baja, de todo esto, y entonces mandó construir allí y reforzar el castillo que se le había ganado a los cartagineses, con más baluartes, más contrafuertes que lo endureciesen, ¿no? Que lo reforzasen, sobre todo desde el punto de vista estratégico militar, ¿no? Y además construyó lo que eran las murallas y, por supuesto, dentro construyó 3.000 viviendas, un templo dedicado a Júpiter idéntico al que se encuentra en el Capitolio de Roma, y desde luego 2 más dedicados a Pólux y a Castor, que, bueno, que ya sabemos que según la mitología fueron hijos del propio Júpiter y Leda, ¿no? Fíjate si tenemos historia, fíjate si, bueno, empieza a deambular el paso del tiempo, ¿no? Pero si nos trasladamos un poco más hacia el siglo VIII, ya de nuestra era, se produce una famosa batalla, que es la batalla de Guadalete,
en la que, bueno, pues los sarracenos invaden lo que es España. Yo no sé si la palabra invasión sería, pero sí colonización, porque el rey visigodo que había en ese momento, bueno, pues facilitó la entrada de los moros, como se les suele decir en aquel momento, eran bereberes, bueno, y por supuesto empiezan a enfrentarse y a colonizar las tierras visigóticas. Estamos hablando de que todo estaba bajo el dominio visigodo, ¿no? Y ahí es cuando se encuentran con un noble llamado Teodomiro o Tudmir, el cual en el año 713 se encuentra de que llegan los sarracenos y que hay muy pocas, poco fortalecimiento, pocas tropas visigodas. Así que él, según la tradición y leyenda, pide a todas las mujeres de Orihuela que cojan sus cabelleras, se las anuden a modo de barbas para que pareciesen guerreros y las sube a las almenas del castillo, ¿no? Y así cuando llego precisamente al Arcid, que fue el que estaba a cargo de lo que era la comandancia sarracena en aquel momento, se quedó extrañado porque le habían dicho que no tenía prácticamente defensa y dijo, bueno, pues aquí sí que hay mucha gente, hay que pactar, ¿no? Y de este modo, pues se creó en el año 713 ese famoso pacto de Teodomiro que, bueno, pues le otorgó una serie de ciudades e incluso bueno, pues libró de diezmos y de haciendas, de pagar impuestos a la gente cristiana de la época, incluso pues con ciudades tan importantes como las de Alicante, Laquant en aquel momento, ¿no? Y bueno, pues esto es la historia, ¿no? Luego, bueno, pues el castillo tiene una serie de historias muy importantes que dan origen a la leyenda más importante que se cierne sobre este castillo, que es la de la Armengola. Se cuenta que el alcalde en aquel momento tenía una nodriza, el alcaide del castillo, que era Ben Moor, tenía una nodriza cristiana para su hijo más pequeño, ¿no? Y esta mujer, bueno, pues estaba cuidándolo desde hacía mucho tiempo y con buen resultado. Ella tenía el acceso libre al castillo, ¿no? Hasta que cuando Fernando III envía a su hijo, Alfonso X el Sabio, para intentar conquistar todas estas tierras, reconquistar todas estas tierras que los árabes habían tomado, ¿no? Y es ahí cuando se encuentra pues una tesitura, ¿no? Y es que estaba todo muy, muy fortalecido. Llega el momento en el que se le facilita el paso a las tropas de Alfonso X el Sabio, y entonces se enfada el alcaide del castillo y condena a muerte a toda la población cristiana de Orihuela, ¿no? Y claro, la Armengola se llena de ira y de cólera y entra en juego. Y así hace disfrazar a 3 de sus hijas. Bueno, ella pide absolución para sus hijas, se la concede el alcaide, y disfraza a sus 3 hijas junto con su esposo Pedro Armengol de mujeres, y así entran al castillo por la noche y degollan al vigilante, y así uno tras otro van cayendo todos los puestos de vigía. Ahí es cuando se produce un poco la conquista, enarbolan el lábano de Constantino, que era la señal que Alfonso X el Sabio tenía que tener para entrar y conquistar. Y así cuenta la leyenda que, en cierto modo y grosso modo, pues se reconquista el castillo de Orihuela, ¿no? Pero todo esto nos conduce a esta investigación de la que ya hablaremos un poquito más profundamente, pero nos deja algo, y fue precisamente cuando nos situamos en una tranquila mañana de hace no mucho, lo podéis ver en Aventura del Misterio, allí junto Marta y yo, bueno, pues en el silencio más total del mundo, nos encontramos, bueno, pues en el castillo. Empezamos a grabar psicofonías con la intención de intentar, fíjate lo que te digo, Dani, captar un sonido del pasado. Curiosamente, en un momento de la grabación en el que yo estoy diciendo que me había ocurrido algo extraño, invito a los oyentes a que se pasen por Aventura del Misterio y que lo vean, pues aparecen durante, atención, 1 minuto, nosotros vamos a poner un pequeño fragmento, pero aparecen durante 1 minuto como las pisadas de los cascos de un caballo paseando por nuestro lado. Es impresionante. Ojo,
estamos en la cima del monte de San Miguel, perdidos de la mano de Dios. Fijaos, vamos a escucharlo, y fijaos cómo se percibe perfectamente el caminar de los cascos de ese caballo. Bueno, esto de los tirones que me ha pegado a mí es muy fuerte, es muy fuerte. Eso ha sido como esos 3 tirones de pam, 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 fuerte, es muy fuerte. Eso ha sido como esos 3 tirones de pam, 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 fuerte, es muy fuerte. Eso ha sido como esos 3 tirones de pam, pam, pam. Es que se nota el cabalgar, ¿verdad? El Sí. zapateo del caballo. Sí, pero totalmente. Pero es que se nota, pero como si lo tuvieras al lado, Pedro. Tú no tenías nada. Nada. Pero estábamos, además, fíjate, estábamos en el interior, se puede ver en el vídeo, en Aventura de Misterios, se puede ver perfectamente que estamos en el interior de una torre. Es que no había nada, ni nadie. Es que, y no solamente se oye este fragmento, durante 1 minuto se está percibiendo el pasear de este caballo. Entonces, nos preguntamos si realmente sería un caballo fantasma. La verdad es que es un documento increíble, Pedro. Es algo Sí. que la verdad es que es poco explicable, ¿verdad? Porque, claro, ¿cómo podemos explicar esto? Claro, no hay... A ver, vamos a dedicar un programa a lo que es el tiempo. Vamos a dedicar un programa al análisis de si realmente podemos viajar en el tiempo. Si realmente tenemos alguna pincelada de que desde ese otro lado parece como si hubiésemos accedido a una dimensión paralela. Qué bueno. La física cuántica ya determina que es muy probable, pues a nivel de las teorías planteadas por Stephen Hawking, por ejemplo, o de incluso el propio Albert Einstein, de donde se narra y relata el puente Einstein-Bronstein, en el cual, bueno, pues sí que nos deja la posibilidad de que puedan llegar a existir agujeros de gusano en el cual 2 dimensiones pueden llegar a estar muy cerca, prácticamente unidas, pero que sin acceso de la una a la otra. Nosotros nos movemos en un mundo dimensional, físico de 3 dimensiones. ¿Qué pasaría si realmente la física, la ciencia de hoy, teórica, tiene razón y existen más de 12 dimensiones probables? Uf. Pedro, ¿quieres que volvamos a escuchar el...? Sí. Venga, vamos a escucharlo. Bueno, esto de los tirones que me ha pegado a mí es muy fuerte, es muy fuerte. Eso ha sido como esos 3 tirones de pam, 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 fuerte, es muy fuerte. Eso ha sido como esos 3 tirones de pam, 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 fuerte, es muy fuerte. Eso ha sido como esos 3 tirones de pam, pam, pam. Yo, en relación de el audio, me parece alucinante porque se oye perfectamente el caballo como estaría pasando por al lado de Pedro Amorós. Yo tengo 2 preguntas. Primero, Pedro, la primera, ¿qué notabas cuando tú dices, oye, estoy notando como alguien me está tirando? ¿Cómo era esa sensación, eso que estaba tirando? Y luego la segunda, si es verdad que hay 12... o que pudieran haber 12 ventanas nuevas, Sí. ¿esto podría estar atrapado? ¿Nos podríamos quedar atrapado en otra dimensión, en una de esas 12 otras dimensiones? Bueno, interesantísimo el planteamiento. Lo que ocurrió fue que en un momento yo estaba grabando y se ve, está grabado en vídeo, yo llevaba un tablero Ouija para realizar un experimento de transcomunicación psíquica colgado todo el rato, ¿no? Y de repente yo estaba haciendo un total, es decir, estaba hablando a cámara, y noto cómo me pegan 3 tirones de la bolsa donde yo llevaba la Ouija, que no pesaba nada. Claro, yo miro a Marta estaba mirando Rojales, que se veía desde ahí arriba, y digo, bueno, ¿quién me ha pegado estos 3 tirones? ¿Has sido tú? No, yo no he sido. Y esa es la duda, es decir, ¿quién me pegó esos 3 tirones que incluso hasta casi se nota
cómo la correa se tensa de la bandolera que yo llevo, ¿no? Bueno, algo increíble, algo verdaderamente increíble que os lo dejo ahí para que lo veáis, ¿no? Y no olvidemos una cosa, los famosos 3 golpes, 3 tirones de San Pascual Bailón, el santo justiciero, que dice la tradición, que San Pascual Bailón es un santo muy milagroso que te concede lo que le pides, pero con una penitencia, es decir, tú debes de hacer algo a cambio. Pero como no lo hagas, como no lo cumplas, el santo te atormenta hasta que lo hagas. Bueno, esto se sabe muy muy de cerca, sobre todo en poblaciones como Monforte del Cid, en el cual, bueno, pues tienen la cueva y la ermita de San Pascual, que es preciosa, y que realmente, bueno, pues tiene esa tradición un poco arraigada a este lugar, ¿no? Y por otro lado, el tema de las ventanas dimensionales, como decías, de las puertas dimensionales, de esos estamentos distintos, bueno, la física, insisto, este puente de Einstein-Rosen, bueno, nos deja claro que existen 12 dimensiones probables. No es que la física cuántica se estuviese investigando en tiempos de Einstein, es que el propio Einstein era bastante listo y dejó abierta la posibilidad a que existiesen agujeros de gusano en el tiempo, espacios y agujeros interdimensionales que pudiesen conectar otras posibles dimensiones. Él se lo había planteado. Él se lo había planteado desde el punto de vista científico, ¿no? La posibilidad de que esto existiese. Y claro, por supuesto, que a niveles subatómicos, a niveles de el espacio-tiempo, ya se está empezando a investigar, sobre todo por uno de los físicos más eminentes en este sentido de la Universidad de Connecticut, que es Ronald Mallet, el cual, bueno, pues está intentando mediante una serie de láseres y haces de luz comprimir el tiempo, retorcer el tiempo para acceder a otras parcelas. Buah. Es decir, es un poquito complejo, pero es precioso. Y tan bonito, tan bonito. Pedro, ya en resumen, último minuto, porque además quiero preguntártelo. ¿Tanto misterio guarda la provincia de Alicante? Bueno, es muy interesante esto. Es decir, yo creo que todas las provincias guardan un misterio muy arraigado. Fíjate, la pequeña población de Rojales, lo que nuestra querida Marta Ruiz está potenciando toda una fenomenología. Tan solo hay que saber buscarlo. Pero sí es verdad que el Levante español tiene algo. No sé si la diversidad de culturas que hemos tenido, que han pasado por aquí, han dejado su legado cultural y arraigado aquí, desde el punto de vista mágico, religioso, histórico, y que quizás todo eso haya creado una amalgama de detalles, de energías que se han quedado activas y se han convertido en verdaderas puertas dimensionales. Increíble. Todo esto no solamente lo podéis descubrir aquí, sino también en Aventura del Misterio, el canal de YouTube de nuestro gran amigo Pedro Amorós. Pedro, sabes que es un lujazo tenerte y te mando un abrazo muy grande. Un abrazote fuerte y saludos a todos los oyentes.